Bueno, yo he titulado este mensaje como hijos santos y amados de Dios. La porción que estaremos considerando el día de hoy está en Romanos 8, de los capítulos 12 al 17, por lo que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en esa porción. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Quiero leerles una pequeña narración, una pequeña biografía de una circunstancia que pasó un hombre que por su testimonio y por su vida de fe pasó a la historia como un gran hombre de Dios. Su nombre es George Mueller y yo le titulé Un hombre santo y amado por Dios. Y dice así: el estimado evangelista Charles Inglis contó lo siguiente respecto a George Mueller. Cuando por primera vez vine a América hace 31 años, el capitán del navío era uno de los más devotos creyentes que yo había conocido jamás. Cuando nos aproximábamos a Terranova me dijo: señor Inglis, la última vez que pasé por aquí hace 5 semanas sucedió una cosa tan extraordinaria que causó la transformación de toda mi vida de creyente. Hasta aquel momento yo había sido un creyente común y corriente. Había a bordo con nosotros un hombre de Dios, el señor George Mueller de Bristol. Yo había pasado 22 horas sin alejarme del puente de mando ni por un momento, cuando de pronto me asusté porque alguien me tocó en el hombro. Era el señor George Mueller. Capitán, me dijo, vine a decirle que tengo que estar en Quebec el sábado por la tarde. Para ese entonces era miércoles. Es imposible, le contesté. Pues bien, si su navío no puede llevarme, Dios encontrará otro medio de transporte. Durante 57 años nunca dejé de estar en el lugar y a la hora que me había comprometido, respondió el señor Mueller. Tendría muchísimo placer en ayudarlo, pero ¿qué puedo hacer? No hay medios, le dije yo. Entremos aquí para orar, respondió el señor Mueller. Miré a aquel hombre y me dije: ¿de dónde o de qué casa de locos se habrá escapado este? Nunca había oído hablar de una cosa semejante. Entonces le dije: señor Mueller, ¿sabe usted cómo está de espesa esta neblina? Él me respondió: no. Mis ojos no están viendo la neblina, sino que están viendo al Dios vivo, el que gobierna todas las circunstancias de mi vida. Entonces cayó de rodillas y oró en la forma más simple. Yo pensé, esa es una oración como la de un niño que no tiene más de 8 o 9 años. Fue más o menos así que oró. Oh Señor, si es tu voluntad, retira esta neblina en 5 minutos. Tú sabes que me he comprometido a estar en Quebec el sábado. Creo que esa es tu voluntad. Cuando acabó, yo también quise orar, pero él me puso la mano sobre mi hombro y me pidió que no lo hiciese, diciendo: primero, usted no cree que Dios lo haría, y segundo, yo creo que Él ya lo hizo.
No hay ninguna necesidad de que usted ore con el mismo fin. Miré al señor Müller, quien continuó diciendo: capitán, conozco a mi señor desde hace 57 años y no ha habido un solo día en que yo no haya tenido audiencia con el rey. Levántese, capitán, abra la puerta y verá que la neblina ya desapareció. Me levanté y en efecto, la neblina ya había desaparecido. El sábado por la tarde, George Müller estaba en Quebec, como lo deseaba. En nuestra vida cristiana hay elementos que nos son comunes a todos, y ese elemento que nos es común es la fe. Romanos 1:17 nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Y es así que lo vemos a lo largo de la historia en los grandes hombres de fe que han aprendido a confiar en Dios y a vivir para Dios, para su gloria. Pero aunque la historia da testimonio de que estos hombres han sido grandes hombres de fe, nunca debemos olvidar que lo que ha hecho que estos hombres sean así es la obra de Dios en sus vidas. Es un acto poderoso y de misericordia que Dios obra en los hombres. Y esa obra es una obra de regeneración. Es un cambio de corazón. Es un nuevo nacimiento que el Señor hace y que nadie más puede hacer. De esa manera nosotros pasamos de muerte a vida, de oscuridad a luz. Pasamos del pecado a la justicia, de enemistad a la reconciliación y de paz para con Dios, de la impiedad a la santidad, del egoísmo al sacrificio, del amor al yo, al amor a Dios y al amor al prójimo, de ser hijos de ira e hijos de desobediencia a ser hijos de Dios. En su encuentro con Nicodemo, en Juan capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo afirmó que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazcamos de nuevo. Dios tiene que obrar en nosotros un cambio de corazón y hacer de nosotros una nueva creación. Y mediante esa obra, cada vez poder ser más conformados a la imagen de Cristo, ser más conformados a la imagen de Dios, porque Cristo es la imagen misma de su substancia. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, como lo vemos en Hebreos 1:3. Ese es el fundamento con el cual yo quiero comenzar la exposición que hoy nos corresponde en Romanos 8. Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Todo comienza con Dios. Y una vez que comienza con Dios, debe continuar con Dios y termina con Dios en nuestra muerte, para que a partir de allí nosotros podamos entrar en gloria y estar con Él por siempre y para siempre. El segmento que vamos hoy a revisar o vamos a ver es Romanos 8, del 12 al 17. En este segmento, el apóstol Pablo nos va a hablar básicamente de los privilegios de la adopción. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura cómo la adopción tiene relación, como Pablo lo ha venido exponiendo a lo largo de estos 8 capítulos, con dos aspectos que son centrales en nuestra vida como creyentes, con la justificación y con la santificación. Nunca en nuestra vida puede haber una sin la otra. Nosotros somos justificados solamente por la fe en Cristo, pero también al mismo tiempo somos santificados. Y porque somos santificados, nosotros entramos a una unión con Cristo, una unión que es indisoluble, una unión que nada lo puede separar. Y porque estamos unidos a Cristo, dice la Escritura que también Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado.
de tal manera que ahora nosotros sabemos con certeza que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios. Y eso es lo que Pablo ha venido exponiendo en todos estos capítulos, desde el comienzo hasta este segmento en el que hoy vamos a estar considerando. Para que nosotros podamos tener una mejor dimensión y un entendimiento de lo que Pablo nos quiere exponer en Romanos 8, del 12 al 17, tenemos que entender que Pablo escribió esta carta ya cuando él era maduro, ya había transcurrido muchos años en su vida cristiana. Esta carta la escribió a la iglesia de Roma cuando estaba aproximadamente en su tercer viaje misionero, y probablemente la escribió estando él desde Corinto, ¿sí? En esta carta nosotros vamos a ver un pensamiento profundo de Pablo, una comprensión de Dios que es inagotable, de tal manera que si tuviésemos únicamente la carta a los romanos y no tuviésemos la oportunidad de tener toda nuestra Biblia, en Romanos encontramos todo lo que debemos de conocer acerca del Evangelio. Y lo que vamos a ver es cómo Pablo conecta todas las cosas de nuestra vida como creyentes con el Evangelio. Porque el Evangelio es la necesidad más grande que tenemos como personas, pero es la necesidad más grande que tenemos como iglesia. Conocerlo y saber por qué el Evangelio tiene que motivarnos a hacer lo que hacemos por Dios. Esta carta fue escrita hacia el año 57 o 58 más o menos después de Cristo, y fue escrita a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma estaba ubicada geográficamente en Roma, en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano en esta época era un centro cultural, político, de mucha influencia. Pablo les está escribiendo una iglesia que está en medio de un mundo que está pasando por situaciones de diversa índole. Por lo tanto, esta iglesia está siendo influenciada continuamente por ese mundo que le rodea. No se sabe con precisión cómo se formó esta iglesia de Roma. Pablo no la fundó. Él les escribió porque quería conocerlos. Y vamos a ver ahorita las razones de por qué escribe esta carta. Pero básicamente Pablo no los conocía. Él no fundó esta iglesia, pero los historiadores piensan y concluyen que esta iglesia se formó cuando tuvo lugar Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo llegó, y entonces muchos fueron traídos al Señor y creyeron, porque el Evangelio comenzó a difundirse y se cumplió lo que Jesús había dicho, que le serían testigos en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y entonces empezó a haber conversiones, mucha gente se estaba volviendo a Cristo, y esas personas de Pentecostés que estaban allí migraron, porque Roma era un lugar que recibía continuamente extranjeros de otros lugares, y entonces llegaron a Roma gente de aquel tiempo y empezaron a establecer la iglesia, de modo que esta iglesia estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles. Predominaba los gentiles, pero había judíos. Y por eso es que vemos en la epístola que Pablo se dirige a ambos, a judíos y a gentiles, entendiendo que los judíos eran el pueblo elegido de Dios, era el pueblo de la promesa, y los gentiles eran aquellos que por medio de ese anuncio del Evangelio iban a conocer a Cristo, iban a recibir salvación. La promesa se estaba extendiendo ya no solo al pueblo de Dios, sino también a los gentiles, ¿sí? Romanos 2:17 nos dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío,
aquí vemos cómo Pablo le está escribiendo a los judíos. Y en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Esta iglesia tenía una particularidad, era una iglesia madura, era una iglesia que estaba ya consolidada, una iglesia que ya tenía tiempo caminando con el Señor. Y esto lo sabemos porque dice, hablando Pablo de esta iglesia, dice, su fe se divulga por todo el mundo, Romanos 1:8. Y después dice que están llenos de toda bondad y conocimiento, en Romanos 15:14. Y que su obediencia ha venido a ser notoria a todos, Romanos 16:19. Dice que su fe se divulga por todo el mundo, que su obediencia ha venido a ser notoria a muchos, que están llenos del conocimiento y que por estar llenos de conocimiento y de amor son capaces de exhortarse los unos a los otros. Era una iglesia que estaba viviendo el Evangelio, porque la centralidad del Evangelio es Cristo y porque nosotros hemos de vivir nuestra vida en base a la fe y a la obediencia. Fe en Cristo, como dice Pablo desde el principio de su carta, mas el justo por la fe vivirá. Y podemos ver los frutos de esta iglesia que eran notorios a todo el mundo. Era una iglesia que no pasaba desapercibida. Era una iglesia que era conocida por lo que ellos eran y por lo que ellos hacían. Romanos 15 del 23 al 24 nos expresa el deseo de Pablo, deseando desde hace muchos años ir a ustedes. Cuando vaya a España, iré a ustedes. Y en Romanos 1:11 dice, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual. Pero la carta tiene como propósito, aparte de presentarse a ellos, la razón fundamental y de mayor valor la vemos en Romanos 1:15, porque nos dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Era una iglesia madura, era una iglesia que tenía testimonio de Dios, caminaban en fe y en obediencia y tenían un conocimiento que les permitía entre hermanos animarse, alentarse, exhortarse. Pero Pablo ve que es necesario hablarles el Evangelio. Y vamos a ver por qué es que Pablo tenía este deseo y por qué esto era necesario para esa iglesia, pero es también necesario hoy para nosotros. Romanos, hay dos líneas. Cuando estamos estudiando, leyendo Romanos, hay dos líneas de pensamiento centrales que Pablo va a expresar. La carta puede ser dividida en dos secciones grandes. Una sección doctrinal, que es para enseñanza, los primeros 11 capítulos, y una sección práctica, que son de los capítulos 12 al 16. Romanos 1:7 nos dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y en el contexto del verso anterior dice, llamados a ser de Jesucristo. Estos dos hilos de pensamiento son los que nos enseñan dos principios centrales: lo que nosotros somos y lo que nosotros debemos ser. En el comienzo de la carta, Pablo les está escribiendo y les está diciendo a ustedes, amados de Dios, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. ¿Qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es que somos amados de Dios. Pero Pablo también les está diciendo que somos llamados a ser santos. Pablo está estableciendo el fundamento de lo que somos y de lo que necesitamos llegar a ser. El amor es una realidad que Dios ha hecho en nosotros.
pero nosotros debemos en ese amor y en esa obra llegar a ser santos. Y es lo que Pablo va a desenvolver a lo largo de los capítulos y nos va a enseñar cómo todo esto es posible, es una realidad y es de lo más natural, de lo más lógico y de lo más congruente que tiene que ocurrir en la vida de aquellos que Dios salva. Toda la carta de Pablo tiene una conexión estrecha con el Evangelio y con sus implicaciones. Nos interesa mucho recordar en esta carta que está dividida en estas secciones, doctrinal y práctica. El mensaje o la sección que hoy vamos a tocar la encontramos en la parte doctrinal, porque todavía está dentro de el capítulo 8 y entendemos que la sección doctrinal es hasta el capítulo 11. Únicamente a manera de introducción para que podamos tener una comprensión mejor, la carta está dividida de la siguiente manera. Desde el principio de la carta, Pablo empieza a manifestar los atributos de Dios. Empieza a decir que Dios es un Dios lleno de justicia, de amor, de ira, de misericordia, de bondad. En los capítulos 1 al 3, Pablo muestra la necesidad del Evangelio para el judío, para el gentil y para todo el mundo, porque dice que todos han pecado, que no hay ni a un justo, ni uno solo. Para posteriormente en el capítulo 3 y 4 muestra el contenido del Evangelio y lo ejemplifica por medio de la vida de Abraham. De tal manera que el mensaje del Evangelio es cree, porque solo por fe podemos ser salvados. Y esa salvación no es otra cosa más que la justificación de Dios. Y esto es importante porque Pablo a todo lo largo va a hablar de ese término, justificación. Y la justificación no es otra cosa más que la salvación de Dios. El que Dios nos hace justos o nos constituye justos por medio de la justicia de otro, que es la justicia de Cristo. Por sus méritos, Dios los agrega a nosotros cuando creemos y somos justificados, somos salvados. Y esto es lo que se expone en el capítulo 3 y 4, cuando muestra de una manera práctica el contenido del Evangelio. En los capítulos 5 al 8, Pablo está hablando de los resultados del Evangelio. Y es así como hemos venido viendo que en el capítulo 5, por ejemplo, está hablando de la reconciliación. Porque nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El ser justificados nos pone en una posición ya no de ira, nos pone en una posición correcta delante de Dios. Dios nos justifica y al justificarnos, para Él somos hechos justos. Aunque seguimos siendo pecadores, y eso lo vamos a ver posteriormente. La justicia de Cristo nos es imputada o nos es puesta a nuestro favor. Somos libertados del dominio del pecado y somos libertados de la condenación que la ley trae sobre todos los seres humanos, porque Dios demanda obediencia a su ley y la ley nos condena. Y dice Pablo que por cuanto era débil a causa de la carne, fue necesario que Dios viniera por medio de Cristo y que Cristo cumpliera esa ley. Él fuera obediente y con toda su obediencia pagó el castigo que era para nosotros. Y por último vemos la liberación o la libertad de la condenación, cuando nos dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero son aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y vamos a ver más abajo en esa sección que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Posteriormente, en los capítulos 9 al 11, Pablo está hablando de una situación especial y particular de su trato con Israel. Y de los capítulos 12 al 16 vienen las implicaciones, lo que resulta de que Pablo les haya predicado el Evangelio. Y entonces vienen los mandatos, vienen las obligaciones, vienen los deberes. Pero no debemos perder de vista que si la Escritura es inspirada por Dios y que si Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, hay una estricta necesidad en el orden en el que es presentada la carta. Primero el Evangelio, luego la obediencia. Nosotros necesitamos comprender primero el Evangelio para después poder vivir por Dios y para Dios. Si nosotros lo hacemos al revés, nosotros caemos en una vida legalista, en donde hacemos lo que hacemos para ganarnos el favor de Dios, para pensar que de esa manera Dios se puede agradar de nosotros. Y aunque parezca algo obvio y trivial, lo hacemos en la práctica y a veces inconscientemente, porque nuestra mayor necesidad es meditar en el Evangelio, porque en el Evangelio están contenidas las inescrutables riquezas de la gracia en Cristo, lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y cuando nosotros entramos y nos metemos al Evangelio y meditamos en él, el Evangelio nos transforma y nos ayuda a amar a Cristo, porque la centralidad del Evangelio es Cristo, porque la necesidad del Evangelio es creer, y porque el Evangelio nos enseña que todo es por gracia, que no hay nada que merezcamos, que no hubo nada en nosotros para que Dios se fijase y pusiese sus ojos en ti o en mí. Únicamente Dios, movido a misericordia, nos miró y nos envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sea perdonado, tenga vida eterna. Nosotros necesitamos en el mismo orden poner el fundamento en nuestra vida. Y el fundamento es Cristo, es su obra completa, perfecta. De allí vienen y se derivan todas las implicaciones, toda nuestra obediencia, todo nuestro sacrificio, toda nuestra entrega, toda nuestra pasión, todo nuestro amor deriva y fluye del amor de Dios en Cristo. Y ese amor lo conocemos cuando nosotros entendemos, meditamos y pasamos tiempo estudiando el Evangelio, porque en el Evangelio lo que se nos muestra es a Cristo y con Él toda la riqueza que Él nos da. La Escritura es clara porque nos enseña que nosotros, siendo pobres, fuimos enriquecidos. Nosotros sin Cristo somos miserables, estamos en un estado de ruina, de pobreza, de condenación, pero en Cristo somos enriquecidos. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros voluntariamente nos damos a Dios. Dios demanda obediencia, pero nosotros se la damos voluntariamente porque entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, pero sobre todo porque Él ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Su Espíritu nos anhela celosamente. Por eso Pablo, después de estar argumentando, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Por eso es que no podemos andar en la carne y andar en el Espíritu. Por eso es que Pablo razona con su iglesia y les dice: no puedes andar en la carne, por medio del Espíritu debes hacer morir a la carne y a sus obras. Porque si tú perseveras en andar en la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Lo que Pablo está haciendo es, de una manera ordenada, lógica y coherente,
nos está llevando a comprender las profundidades de Cristo, las profundidades del Evangelio, las riquezas contenidas en el Evangelio. El capítulo 6 de Romanos nos muestra al hombre justificado. Es invariablemente un hombre cambiado. La justificación y la santificación nunca pueden ir una sin la otra. Ambas son concedidas por Cristo a su pueblo. La vida de santidad es una vida que tiene una evidencia de la fe verdadera en Cristo. Y esta santificación que tiene lugar, Pablo la expone más detalladamente en los capítulos 6 al 8. Con esto en mente, vamos a introducirnos a lo que Pablo nos quiere mostrar en este segmento. Pablo nos ha venido hablando de que todos hemos pecado y de que por eso la ira de Dios está sobre el hombre. Pero hay salvación. Pero esa salvación es bajo sus propios términos. Y Dios ha provisto una justicia para el pecador. Y esa justicia es Cristo. Si tú la recibes y la crees, eres justificado. Y una vez que eres justificado, eres santificado. Y eres santificado porque tan pronto como creemos en Cristo, Cristo envía su Espíritu. Somos bautizados en Cristo. Y la razón es porque morimos con Él. Con Él somos sepultados. Y nosotros resucitamos con Él. Hemos muerto al pecado de la misma manera que Cristo ha muerto en la cruz, para que el cuerpo del pecado no viva más. Y es lo que Pablo establece como fundamento en Romanos 6. Nosotros estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. El cuerpo pecaminoso está muerto, pero vive a causa de la justicia. Porque el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vivifica nuestros cuerpos. Y esa es la razón por la que Pablo comienza con un parteaguas. Y Pablo dice, así que es la conexión con todo lo que él ha venido diciendo. Y él le está hablando a una iglesia y les dice, hermanos. Él no está hablándole al mundo. Él está hablando al pueblo de Dios. Y le dice, así que, hermanos, y pone el primer fundamento, deudores somos. Pablo quiere que entendamos tanto lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, como nuestra posición delante de Él. Si todo es por gracia, y si Él ya pagó, y pagó con su sangre, no hay deuda. La deuda ha sido cancelada. Nuestra deuda, tu deuda y mi deuda era impagable, porque no es por obras. Pero esa deuda ya la pagó Cristo. ¿Por qué Pablo les está diciendo que son deudores? Isaías 53, del 3 al 12. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento,
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De Cristo se nos dice en la Escritura que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en lo concerniente a la pasión de Cristo nos enseña que Él se entregó a sí mismo en ofrenda y en sacrificio, en olor fragante a Dios. Cristo por amor y obediencia voluntariamente se dio a sí mismo. Yo pongo mi vida, dice Cristo, nadie me la quita, sino que yo mismo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él nos dio vida a nosotros, dio su vida por nosotros y lo hace por su propia voluntad. Él tiene la fuerza y la capacidad para tomar su propia vida y darla voluntariamente por nosotros. Cuando vamos comenzando a las exhortaciones y se nos dice que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio y nos entreguemos a Dios, nosotros muchas veces, si comenzamos al revés, tenemos problemas para entregar nuestra vida a Cristo, pero es porque no hemos entendido el Evangelio. Conocemos poco de la obra de Cristo y para eso el Señor nos ha dado su palabra y nos ha dado la Escritura, para que entendamos estas realidades, que Cristo se dio voluntariamente a nosotros y se dio completamente. No retuvo nada de sí. Voluntariamente puso su cuerpo, sus sufrimientos, sus padecimientos, cada situación que Él vivió estando en cada etapa de su vida, rechazo, menosprecio, todo lo sufrió por causa de su pueblo. Nosotros a veces tenemos problemas para entregar nuestra vida a Dios, para entregar nuestra vida a Cristo, y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pero cuando Cristo nos pide nuestra vida, nos pide que le demos el corazón, que le entreguemos todo nuestro ser, nosotros muchas veces nos retraemos, porque nosotros somos egoístas. Necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos que Cristo habite en nuestros corazones y necesitamos entender y comprender las riquezas contenidas en el Evangelio para darnos voluntariamente, como Cristo voluntariamente se dio por nosotros. Cada uno de nosotros debe poner estas verdades en su propio pecho y en su propio corazón, en nuestra conciencia, y saber que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo ha hecho también por ti y por mí. Eso es apropiarse de la fe. Eso es saber que Cristo vino al mundo y dio su vida en rescate por muchos. Pero esos muchos, en esos muchos estaba yo. Él murió por mí. Yo me tengo que apropiar de esa realidad. Yo tengo que dejar de ver a todos y ver si verdaderamente yo he sido salvado. Si Cristo ha muerto por mí, yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón, lo entiendo y le pido a Dios que su obra tenga lugar continuamente y se exprese por medio de mi vida. Nosotros tenemos que apropiarnos en nuestro corazón y en nuestra conciencia de que estas cosas son así, pero son para nosotros. Todos anhelamos y deseamos cuando estamos en Cristo que la salvación se extienda a muchos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Pero hermano, tu mayor necesidad, tu mayor anhelo debe ser que te hayas apropiado de esa salvación y que tú puedas decir: Cristo murió por mí.
Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó, se dio a sí mismo por mí. Porque lo que la gente debe ver y lo que el mundo debe ver no solo es que conocemos a Cristo, sino que vivimos por Él y para Él. Simplemente porque Él nos salvó y nos rescató. Esa ya es una razón de peso suficiente. Pero lo que Pablo está haciendo es que nos está dando muchas razones, muchos argumentos para que entendamos lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y eso no solamente lo dimensionemos y lo entendamos, sino que respondamos. Pero primero el Evangelio. Primero lo que Cristo ha hecho. Hijas de Jerusalén, Lucas 23, 28. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hemos de meditar en sus sufrimientos y llorar y lamentarnos por nuestros pecados, que le causaron esos sufrimientos y le llevaron a la muerte. Pablo hace una pregunta retórica y dice, ¿hemos de perseverar en el pecado? Y después vuelve a hacer otra vez una pregunta similar y dice, ¿pecaremos? Cuando tú entiendes, cuando yo entiendo que mis pecados lo llevaron a la cruz, que los latigazos, que sus sufrimientos, que sus dolores, que sus padecimientos fueron a causa de mis pecados, no solo es que me apropie y diga, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí también por causa de mis pecados. Y en esa medida, mis pecados van a tener la dimensión correcta. Y entonces podremos pasar a la siguiente sección que Pablo expone. Porque no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Porque estamos unidos a Cristo y somos uno con Él. Y la razón por la que Cristo murió fue por mis pecados. Y la razón por la que soy salvo es porque Él sufrió el castigo en mi lugar. ¿Habré yo de seguir pecando? Es que yo me tengo que doler por mis pecados. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Siendo Cristo tan estimado por nosotros, por causa de su gran salvación en nosotros, y teniendo entendida nuestra gran deuda pagada por Él en la cruz, como dice Romanos 3, 23, 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cuando oímos la palabra propiciación, entendemos que hubo una ira que alguien sufrió. Y esa propiciación no fue otra cosa más que la ira apaciguada. El enojo de Dios fue calmado cuando fue derramado sobre Cristo. Cristo no solamente murió, y murió por mis pecados. La ira de Dios infinita, Él la sufrió y Él la soportó. Y Él oró en Getsemaní, y oró 3 veces. Padre, aparta de mí esta copa. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero no yo, no mi voluntad, sino la tuya. Debemos meditar no solo en nuestros pecados, sino en que la ira de Dios no la sufriremos jamás si estamos en Cristo.
Son cosas que el Espíritu tiene que ayudarnos a dimensionar, porque podemos pasar este pasaje rápidamente y decir, sí, la ira de Dios, y la hemos oído incontables veces en nuestra vida como creyentes, pero hemos de pedirle a Dios que nos dé la comprensión correcta, aunque en exactitud no la conoceremos, para valorar lo que Cristo soportó por ti y por mí. Porque Cristo sí logró ver la ira de Dios. Y esa es la razón por la cual Él sufrió y se estremecía, y sus gotas o su sudor eran como gotas de sangre. Hermanos, cuando estamos leyendo que Jesús estaba en el Getsemaní y que estaba orando, y que su alma estaba turbada hasta la muerte, nosotros debemos pedirle a Dios para que nos permita comprender lo que Cristo sintió y experimentó, con el propósito de hacernos dimensionar, de darnos una idea de lo que Cristo hizo y padeció por causa nuestra. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermanos, ahora que hemos sido libertados del pecado, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo Pablo viene haciéndonos o nos quiere hacer entender que somos justificados y que tenemos como fruto la santificación, y que si murió por mis pecados, no puedo vivir en el pecado, no puedo amar el pecado, no puedo deleitarme en él? Lucho contra el pecado, como lo vamos a ver ahorita que lleguemos a Romanos 7. Pero hay una distinción clara entre luchar contra el pecado y hacerlo legítimamente por medio del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, a querer nosotros moralizar la carne y decir, esto sí, esto no. Debo portarme bien, debo ir a tal lugares, debo evitar tales cosas. Dios no nos está pidiendo eso. Dios nos está pidiendo que luchemos y que lo hagamos por medio del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, si realmente somos de Cristo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 7 es un ejemplo que Pablo usa para mostrarnos la realidad de que aunque ya somos justificados y tenemos por fruto la santificación, seguimos luchando. Y lo que yo quiero que entendamos es que las conclusiones a las que Pablo llega son las conclusiones a las que yo también tengo que llegar. Y esas conclusiones son a las que Pablo llegó cuando dijo, yo soy carnal, vendido al pecado. Y dice Pablo, y yo sé que en mí no mora el bien. Esas conclusiones son a las que yo también tengo que llegar. Porque Pablo dice que debemos luchar contra la carne, pero nosotros no vamos a luchar con alguien que no consideramos nuestro enemigo. Si yo no entiendo que mi enemigo es la carne y que es un enemigo a muerte, yo no me voy a esforzar ni me voy a interesar por subyugarlo. Por eso Pablo a propósito pone primero Romanos 7 y después pone Romanos 8. Porque lo que Pablo está queriéndonos enseñar es que hay una tensión continua en el creyente, en el Hijo de Dios, en el que verdaderamente tiene el Espíritu de Cristo. Hay una lucha continua y habla de sus miembros, de su cuerpo. Con la ley de su mente quiere servir a Dios, pero con la ley del pecado que está en sus miembros hace todo lo que no debe de hacer. Y la conclusión a la que Pablo llega debe ser mi conclusión.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa libertad tiene lugar con la glorificación. Pero mientras la glorificación no tenga lugar en mi vida, voy a batallar con la carne. Debo batallar con la carne y debo luchar contra ella. Porque fue ella la que colgó en el madero a mi Señor. Y por causa de ella, mi Señor sufrió toda la ira de Dios, para que yo fuese sin culpa. Yo no puedo vivir en este mundo como vive todo el mundo. No puedo vivir en ignorancia. No puedo vivir en el pecado. No puedo vivir sin santidad. El Antiguo Testamento establece el fundamento: sean santos porque yo soy santo, Dios Padre. El Nuevo Testamento nos muestra el ejemplo y la personificación de esa santidad en Cristo. La hermosura de la santidad es de Dios y habita en Cristo y ahora habita en nosotros. ¿Qué ve la gente cuando nos mira? ¿Qué ve tu familia cuando te mira? ¿Qué ves tú cuando te sometes a la Escritura y en el espejo miras tu condición? Porque lo que Dios nos manda es a una vida de amor, de obediencia, de santidad. Y estas cosas son las que tienen lugar en la iglesia de Roma. Porque Pablo les dijo a todos los que son llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, amados de Dios. ¿Tú eres amado de Dios? Eres llamado a ser santo. Eres llamado a ser de Jesucristo. No puede haber una cosa sin la otra. Dios, cuando nos muestra la Escritura, nos enseña que las cosas están entretejidas y no pueden separarse. Y hay cosas que no pueden mezclarse, como el agua y el aceite. No puede haber un hijo de Dios que ama el mundo. No puede haber un hijo de Dios que no ame a Dios y viva para Dios. Toda la Escritura nos enseña los fundamentos para que nuestra vida no divague en lo que pensamos o en lo que creemos o en lo que sentimos. Dios nos ha dado su palabra como norma de rectitud y de santidad. Y aunque ya no estamos bajo el dominio de la ley, por medio de la ley somos santificados. Necesitamos pasar tiempo meditando en la ley, porque la ley no es para que nos salve, la ley es para que nos santifique y nos ayude a ser semejantes a Cristo, porque Cristo cumplió la ley. Porque Cristo es el ejemplo de obediencia y de santidad. Y nosotros no podemos pretender que un día vamos a llegar al cielo, que es el lugar de la morada de Dios, y que su trono es un trono santo y es un trono justo. Y nosotros asumir por la emoción, por el sentimiento o por el pensamiento que Dios nos recibirá con los brazos abiertos. Si no estamos en Cristo, la ira que Cristo sufrió es para mí. Si yo no creo, si yo no me arrepiento, si yo no corro a Cristo y le pido que me salve, yo no puedo participar, como veremos, de la adopción, de la filiación, de ser hecho familia de Dios. En ti y en mí hay una tensión y una lucha que debe ser a muerte con el pecado que mora en ti y en mí. Estamos unidos a Cristo y hemos de vivir ahora agradando a Dios con una vida de amor, de santidad y de obediencia. Las exhortaciones
en este sentido son claras, porque nos dice Dios en su palabra: vestíos de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Son mandatos de Dios para el tiempo presente. No son para ayer, ni son para mañana, ni son para cuando tengamos tiempo. Son imperativos que si estamos en Cristo y si somos de Dios, en esto tenemos que ocuparnos todos los días de nuestra vida. Cristo no es para el domingo, no es para el fin de año. Cristo es nuestra vida. Y si Cristo es nuestra vida, hay cosas en las que nos tenemos que estar ocupando. Y estas cosas nos vienen por medio de exhortaciones y de mandatos. Pero Pablo está poniendo el fundamento, el Evangelio. Primero Cristo. Primero viene la gracia. Después viene la obediencia. Cuando Dios iba a enviar el diluvio, dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y después en ese orden nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le pidió. En la Escritura el orden importa. Primero hallamos gracia a los ojos de Dios. Después vivimos para Dios. Todo el sistema religioso de este mundo lo invierte y primero quiere hacer antes de ser. Soy de Cristo, hago lo que hago por Cristo. Nuestro punto de arranque, nuestra vida es una carrera que debemos correr con paciencia, pero el punto de inicio en el cual nosotros vamos a iniciar nuestra carrera es cuando tenemos la certeza de que Cristo es mío, de que Él me salvó, de que Él dio su vida por mí, para que entonces tenga lugar lo que dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta cómo Dios es lógico y coherente? Y por medio de argumentos en su palabra nos quiere enseñar la manera correcta de agradarle, de honrarle, de adorarle. Nosotros no podemos ni debemos tratar con un Dios a nuestra manera, que no es conforme a la Escritura. La santificación es el crecimiento que tenemos en la semejanza de Cristo. La justificación es lo que Cristo ya hizo por mí. La santificación es lo que Cristo está haciendo en mí por medio de su Espíritu. Y en la santificación hay dos efectos que Dios hace en nuestra vida. Cada vez más libre del pecado, cada vez más semejante a Cristo. Tú y yo debemos examinar nuestra vida todos los días y ver si estas cosas son así. Si cada vez somos más libres del pecado y cada vez somos más semejantes a Cristo. Todo en la Escritura está hecho de tal forma que tengamos certezas, que no divaguemos, que no imaginemos, que no supongamos. Y hay exhortaciones tan severas como cuando Cristo dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor.
Pero Cristo responde que Dios dirá: nunca los conocí. Cuando Dios detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a su hijo, le dijo: Abraham, Abraham. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, le dijo: Saulo, Saulo. Y la razón de eso es porque lo que la Escritura quería enfatizarnos con esa repetición era enseñarnos que Dios conoce a los que son suyos. Es tan importante saber que Dios me conoce como saber que yo soy conocido por Él. Y esa certeza la da el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si somos hijos, somos también herederos. Somos herederos de la gracia y somos coherederos con Cristo. Y como lo vamos a ver más adelante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero dar una cita o quiero citar a John Owen en relación con la mortificación del pecado. Y dice así: ocúpate de matar el pecado, o el pecado te matará a ti. Cuando el pecado nos deje tranquilos, podemos dejar tranquilo al pecado. Pero como el pecado nunca está quieto, y menos cuando parece estarlo, y sus aguas son generalmente profundas cuando están quietas, así nuestras luchas contra él tienen que ser vigorosas en todo tiempo y bajo todas las condiciones, aun donde menos sospechemos que esté. La mortificación por nuestra propia fuerza, realizada de maneras que nosotros mismos inventamos, da como resultado a fariseos. De hecho, es el alma y la sustancia de toda la religión falsa del mundo. Para el creyente, Cristo ha de ser valioso y de alta estima, y dado que tiene el Espíritu de Cristo, sabe que es de Él. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo hay una manera de subyugar el pecado en ti y en mí, y eso es por medio del poder del Espíritu Santo que ha hecho morar en mí. Hay una responsabilidad de mortificar el pecado. Hay una responsabilidad de no ceder a sus deseos. Pero hay una dependencia continua con Él. Si mi salvación nunca dependió de mí, y si es por pura gracia, es que nunca termina mi dependencia con el Señor. Mi vida comienza con gracia, y dependo de Cristo, y me aferro y me afianzo a Cristo. Y no terminó allí el asunto. No vivamos y no pretendamos que ya somos salvos y que podemos separar esa dependencia y esa necesidad de Dios. Si Dios fue necesario para salvarnos, Él es necesario para preservarnos y para que perseveremos. Nosotros dependemos todos los días de Él. Vivimos únicamente porque Él le place. Nunca podemos sacar de la ecuación una vida sin dependencia. Y la carne nunca va a querer vivir en dependencia a Dios, porque la carne no puede sujetarse a Dios, ni quiere. Nuestra vida es una vida de amor, de obediencia, de fe, pero es también de dependencia. Y aprendemos a depender de Dios en la práctica, cuando nos ejercitamos, cuando somos conscientes de estas realidades. Esto no puede ser algo para alguien.
Este mensaje no es para el vecino, para el amigo, para el que no se congrega. Este mensaje es para los hijos de Dios, para los que le buscan con todo el corazón, para los que anhelan ser conformados a su imagen. Si Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros y su Espíritu nos ha dado el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, todo tenemos en Él. Nuestras necesidades están cubiertas. No hay problema que no atravesemos solos. No solo Él está allí conmigo, Él está ayudándome a librar batallas, cualquiera que éstas sean, por el simple hecho de que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. El Salmo 23 ejemplifica que el salmista David decía, Él es mi pastor, pero David está hablando de certezas, está hablando de convicciones, porque dice, nada me faltará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pablo en este segmento nos está queriendo hablar del glorioso evangelio, la justificación, la santificación, la adopción, y ahora nos habla de la glorificación. Este cuerpo de humillación un día será transformado en un cuerpo de gloria a la luz de la segunda venida de Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos de Dios y vivimos para Dios, pero vivimos en un mundo caído, lleno de maldad, de iniquidad y de corrupción. Muchas aflicciones tiene el justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No podemos concebir un cristiano que no sufra por causa de su Señor. Tú mira la Escritura y todos fueron extranjeros y peregrinos. La Escritura y la historia nos enseñan que esto es así. Han habido persecuciones a lo largo de la historia contra los cristianos. Nosotros no podemos sacar de la ecuación el sufrimiento. El sufrimiento es parte de este mundo caído que también espera su redención como nosotros. Pero los que están en el mundo viven sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza, tenemos certidumbre, tenemos convicciones por las cuales tenemos que vivir. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo dijo a Timoteo que también los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución.
Somos herederos, pero nuestra herencia no es de este mundo. No podemos buscar las riquezas de este mundo. Nuestras riquezas están en el Evangelio y están en una ciudadanía celestial. Allí es donde tenemos que poner nuestros ojos todos los días de nuestra vida. Somos peregrinos, no le pertenecemos al mundo. El mundo no nos conoce porque no conoció a Dios. No amamos al mundo porque no somos del mundo. No tenemos amistad con el mundo. Vivimos para un Señor que nos salvó y nos rescató. En la anécdota de George Mueller, con esto termino, que citamos al principio, podemos ver que él fue un hombre santo y amado por Dios. Y dado que vivió por la fe y para glorificar a Dios, asumimos que en él también tuvo lugar la gracia salvadora. Porque solo los que son de Dios viven para Dios. En esta pequeña historia quise mostrar lo que la gracia hace con un hombre como un hombre cualquiera. George Mueller hizo cosas sobresalientes que le ganaron un lugar en la historia de los hombres de fe. Sin embargo, todo ello fue porque la gracia sobreabundante de Dios obró poderosamente en él. Su vida de oración, su vida de dependencia a Dios, de sacrificar y dar su vida por otros y su deseo de vivir para hacer la voluntad de Dios, son realidades que comparten los hijos de Dios, santos y amados. Quiero dejar 2 lecciones en tu mente antes de concluir el mensaje de hoy. La primera, como creyentes debemos considerar a la luz del Evangelio el valor de Cristo para nosotros. En nuestra exposición de Romanos 8, del 12 al 17, a la luz de lo que Cristo nos ha otorgado, la justificación, la santificación, la adopción y la glorificación, el amor y la gratitud deben ser el cimiento de nuestros actos por Él y por los demás. Si la justificación y la santificación son los 2 pilares que nos permiten tener comunión con Dios, la adopción y la glorificación nos permiten vivir en confianza y entrega a aquel que nos guía camino a su presencia eterna, en medio de un camino de sufrimiento aquí por causa de la caída. Y mientras marchamos por este mundo, hemos de quitar los ojos de nosotros mismos para ponerlos en Él y desear ser semejantes como Él. Como Él es, que así nosotros seamos en este mundo. Y punto número 2, si te dices creyente o la casualidad te trajo aquí sin ser creyente, pero andas conforme a la carne y a la luz de la Escritura no ves en ella testimonio que solo puede dar el Espíritu de adopción a los que son hijos de Dios, entonces cree y arrepiéntete ahora. Corre a Cristo, mira a Él y sé salvo. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir la carne, viviremos. ¿No es acaso esta la única salida para hacer morir el pecado que crucificó a nuestro Señor en la cruz? ¿Cómo habremos de amar aún el pecado y al mismo tiempo tener más estima de otras cosas en el mundo y sus deseos? ¿O es que acaso Cristo no es de estima y gran valor para ti? Y si esto es así, en tu día a día y en tu vida hasta ahora, Cristo no es más valioso que tus tesoros. Entonces el Espíritu de Cristo no habita en ti.
ni mora en ti, porque no eres de Cristo. No es razón suficiente entonces para que mires a Cristo en fe y en arrepentimiento y le recibas como su Señor y Salvador.